que Dios les guarde y les bendiga. Bueno, ahí pasan con mi esposa ya para que, porque también ahí hay preparado algo. Ahora sí, hermanito Jaciel, con el primer tema de esta noche. Tiene hasta las 9 en punto, hermanito. Si Dios así les presta, ¿verdad? La vida, porque no se sabe, hermano, no puede estar aquí de pie, hermano, ¿verdad? Ahora. Y el resto no sabemos, pero Dios proveerá, hermano, siempre de la sabiduría. Después, hermano, de que el hermano finalice, vamos a tener un refrigerio. ¿Está bien? Media hora, hermano. Está bien, ¿verdad, hermano? Con media hora. Ok, sí. No sé si están unidos, se han unido más hermanos a través de la plataforma para darle la bienvenida a ellos. Bueno, tenemos a mi hermanita María Esther. Bendiciones para hermanito Eliezer. También en el calor de su hogar. Buenas Hermano noches, Dios les Jaciel. bendiga. Y también hermanita Damaris. Bendiciones, hermanita Damaris. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora, en esta mañana, y no se asusten porque estamos de mañana. Estamos en las primeras horas del primer día de la semana, porque a veces como adventistas nosotros ocupamos eso para el sábado, o sea, viernes para sábado, o sábado para comenzar semana. Es correcto, estamos en la primera vigilia del día, con la parte oscura. Eh, en esta, en esta noche de mañana quiero compartir un tema con ustedes del cual ya he abordado ciertos tópicos, pero en esta hora el Señor me pone a ampliarlo un poco más para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Luis, ¿me ayudas para que yo pueda compartir pantalla? No, estaba compartiendo pantalla y está bloqueada. No me deja compartir. Mientras se arregla por acá, yo estoy compartiendo ya. Ah, sí, perdón. Les invito a que nos pongamos de rodillas para orar en esta hora. Padre y glorioso Dios, te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia. Ahora que vamos a abrir tu palabra a estudiar, te ruego, Señor, que no sean mis palabras ni la falacia de mi mente, sino que apoyarme, Señor, en el plan de redención que tú tienes para este mundo. Ayúdanos, Señor, dame tu sabiduría y dale a mis hermanos recepción para poder comprender el mensaje en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. El tema de en esta noche se titula El Día del Señor. El Día del Señor. Y yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es el Día del Señor? Y tal vez habrá muchas respuestas que vengan a su mente. Y si le pregunta a un adventista, va a decir automáticamente una respuesta que yo sé que le van a hacer. ¿Cuál es el Día del Señor? Es correcto, eso es lo que a su mente vendría si yo le pongo este nombre. Pero de esto yo no vengo hablando del sábado directamente. Vengo hablando del día del Señor porque usted mencióname un versículo donde diga la Biblia que el sábado es el día del Señor. De cierta manera, no hay. Si usted lo pone a buscar, por contexto sacamos de que el sábado es el día del Señor, el séptimo día. Pero cuando se refiere a la palabra del Señor, el día del Señor solo sale en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice, estaba yo en el día del Señor. Y como adventistas fieles decimos, ahí se está refiriendo al sábado. Las iglesias protestantes y el católico dice, ahí está hablando del domingo.
Eh, sí, pero en este énfasis yo quiero que nos centremos como lo voy planteando en esta hora. Eh, entonces, para los protestantes y católicos, cuando dicen en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10, automáticamente ahí se viene hablando del domingo, porque para ellos el día del Señor es el domingo. Pero los teólogos han llegado a ciertas conclusiones y a ciertos estudios que dice que cuando Juan habla, dice que estando en el día del Señor, tiene dos enfoques. El primario, que decimos de que estaba en el sábado recibiendo la visión, pero dice que también Juan, viendo el día final, estando él en el día del Señor, ese día de culminación, porque Joel dice que viene el día del Señor ardiente como un horno. Y comienza a dar varios versículos cuando se habla en la Biblia del día del Señor, se habla el día que de su venida, el día cuando estos cielos van a ser estremecidos y desaparecer. Y a esa visión es que yo quiero llevarlos ahora cuando dice el día del Señor. ¿Ok? Eh, y me gustaría que abramos nuestra Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 25. Levíticos, capítulo 25, me gustaría que abriéramos en esta oportunidad para poder comprender que en este bosquejo que vamos a hacer venimos hablando del día del Señor, hablándonos respecto al día final de la historia de este mundo. En Levíticos capítulo 25, Levíticos capítulo 25 y versículos 9 al 13, 25, 9 al 13, dice de esta manera. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el séptimo mes, el día 10 del mes, el día de la expiación, y haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Pero también nos dice el versículo 10, así santificaréis el año 50. Así como usted respeta el séptimo día de la semana como sábado porque dice que el Señor mandó a santificar ese día, así dice también acá, así santificaréis el año 50, le dijo al pueblo de Israel, como una conmemoración, como un recordativo, algo que tenían que ponerle foco o tenerlo presente de que era algo importante, por así decirlo. Eso es correcto, el año 50, el día del jubileo. Y dice así, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Ahí había como una restitución final. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que nazca de por sí en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es el jubileo. Santo será para vosotros, del producto de la tierra comeréis. El versículo 13 termina diciendo, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y hago la pregunta a los hermanos que están acá presentes y los que mis hermanitos cooperamos acá para poder aprender juntos. Eh, ¿Cuándo empieza el jubileo o cuándo es el jubileo según lo que usted conoce como pueblo adventista? ¿Cuándo se va a celebrar en el plan de redención? No estamos hablando del pueblo de Israel, dejemos al pueblo de Israel por un momento quieto allá. Como a pueblo de la profecía, ¿cuándo esperamos que en el plan de redención se vaya a cumplir el jubileo? ¿Qué conoce usted del jubileo? ¿Cuándo es ese momento que va a comenzar el jubileo? ¿Será antes del día de la expiación? ¿Después de la fiesta de las cabañas? ¿Antes del milenio? ¿Después del milenio? ¿Qué cree usted? Antes del milenio comienza el jubileo. Usted dice que saque esa conclusión. Ok. Vamos a cooperar con unas citas acá. Recuerde que aquí estamos aprendiendo todos. No pensemos de que se va a equivocar su respuesta. Vamos a leerlo acá. Es correcto. Dice de esta manera. Este libro
es notas biográficas de la hermana Elena G. de White. Y dice así: entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer, porque los malvados no podían comprender las palabras de la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Me pareció mucho más hermosa que antes. En ella se sentaba el Hijo del Hombre. Al principio no distinguíamos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra pudimos contemplar su bellísima figura. En cuanto apareció esta nube fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos en el carro de las nubes. ¿Qué le parece? Pienso que la sierva del Señor no deja cabida a que nosotros especulemos cuándo es el jubileo. Aquí está hablando que a la final trompeta descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitan primero y comienza el jubileo. Ese momento maravilloso donde el esclavo era libre. Y dice que el dueño, que en este aspecto es Satanás, quedaba confuso sin saber cómo retenerlo más. Maravillosa esperanza del pueblo de Dios. Ahora, dice de esta manera, esto estamos leyendo en Patriarcas y Profetas, página 523, párrafo 1. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa. ¿Cuál de las fiestas o qué número de las fiestas es el tabernáculo? La primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. ¿Qué entiende usted o qué sabe usted? El hermano Luis dice que es la 6. ¿Alguien más? Dijo Luis, ¿quién da más? ¿Alguien dice cuándo es la fiesta de las cabañas? ¿Es la séptima fiesta, la sexta, la quinta? ¿Qué cree usted? Ajá. Es la última, la séptima fiesta, ¿es correcto? Séptima fiesta, es correcto. Ahorita vamos a eso. Como la Pascua es la primera fiesta que sucedía en el pueblo de Israel en el plan de redención, la Pascua. En el recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas hechas con gajos, de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. El primer día era una santa convocación y a los 7 días de la fiesta se añadía otro, el octavo, que se observaba de la misma manera. Vea qué maravilloso es esto. Estaba el día del Señor, el sábado, ¿verdad? Pero si esta fiesta caía, la fiesta de las cañas, un domingo, se volvía un día de reposo también. Seguía el reposo. Asimismo, el Señor 6 días dejó para terminar la obra de creación en este mundo y el séptimo para descansar. Pero el séptimo del Señor ya va a ser sin límites, porque va a comenzar el octavo milenio, donde usted va a descansar ahí sí de todas las obras que el Señor planteó. El número 8 en profecías, el número 8 en teología significa un nuevo inicio, un nuevo comienzo, totalidad, cabalidad, hasta cierto punto. Disculpen que voy rápido porque me dejaron poco tiempo y tengo que ir avanzando rápido. Entonces, decíamos de que cuál era la sexta fiesta, decía mi hermano. Aquí vamos. Dice, hablando en este contexto de las fiestas de las cabañas, o conocido como los tabernáculos, esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación. ¿Cuál? Las fiestas de las cabañas. Se conmemoraba un poco después del día de la expiación, que es la sexta fiesta, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo.
Este, ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad, para alabar su misericordia, terminados los trabajos de la siega, no habiendo empezado aún la labor, las labores del año nuevo. El pueblo estaba libre de preocupaciones, podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se les mandaba solamente a los padres, bueno, este es otro aspecto, pero acá dice que este momento, el octavo día o el octavo milenio, las cabañas, ese era el momento que se ocupaba el pueblo cero labores. Se dedicaba a la reflexión, se dedicaba a restauración de la familia, era el momento donde todo era un momento de armonía. Dice, Eh, acá nos da un bosquejo simbólico. Acá estamos hablando igual, patriarcas y profeta, página 513, dice así. Dice, la promesa de Dios proveía ampliamente para esto. ¿Qué cosa? La pregunta que sigue anterior dice, ¿cómo subsistiría este pueblo durante el año que no se regocijaba cosechas o que no se recogían cosechas? Dice que el Señor, así como dejó el sexto día para prepararte para el séptimo, así Dios dejaba el sexto milenio, el sexto milenio, o el sexto año más bien, para que las personas tuvieran la capacidad de recoger lo suficiente. Dice que el Señor hacía una doble porción para que el pueblo tuviera lo necesario. El sexto. Dice, yo enviaré mi bendición al sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Oiga esto. En el octavo año sembraréis y comeréis del fruto añejo. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. O sea, el Señor decía, de Dios tanto el sexto año que tenían para pasar, sobrevivir 3 años más. Venía el séptimo, no sembraban, el octavo comenzaban a sembrar y hasta el noveno le producía. O sea, era algo maravilloso, pero dice así. La observancia del año sabático beneficiaría tanto a la tierra como al pueblo. Después de descansar una estación sin ser cultivada, la tierra iba a producir más copiosamente. Y aunque podía dedicarse a diversas actividades durante ese tiempo, todos tenían más tiempo libre, lo cual les brindaba oportunidad de recuperar primero las fuerzas físicas para los trabajos de los años subsiguientes. Tenían más tiempo para la meditación y la oración, para familiarizarse con las enseñanzas y exigencias del Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías, y esos nuevos cielos y esa nueva tierra que yo crearé, dice, el que muera de 100 años será tomado como que muere en maldición. O sea, es una paradoja nada más. No está diciendo que el límite son 100 años, simplemente que 100 años es nada allí. Ajá. Entonces dice, y no sembraréis para que otro se lleve tu fruto. Está hablando simbólicamente de este tiempo que viene de refrigerio, donde la tierra va a volver a florecer, donde vamos a volver a tener un nuevo Génesis, donde la tierra después de ese milenio va a quedar desgarrada, destruida, oscura, vacía, desordenada, y un día o un año profético o el milenio que habla simbólicamente el Señor, no se va a sembrar porque el octavo, que ya cuando viene la Nueva Jerusalén acá, eso va a ser una producción maravillosa de lo que va a estar otra vez, dice, copiosamente activa. Esto era parte de la introducción, por eso tuve que hacerlo rápido para que vamos ahora sí a abordar el tema. Esta parte de acá yo la llamaba el octavo día, esta parte de introducción, porque muy poco recordamos de que también el Señor hizo una nueva creación cuando Él resucitó. El plan de redención se comenzó a ejecutar o llevó a cierta función a completar con la Pascua, donde el tipo y el antitipo se encuentran, donde se le da a la figura una realidad.
y nos rescata. Ahora somos de Dios, como nuestro creador somos por creación y por redención. El plan de redención, Dios dejó el número 7 para que su pueblo se guíe. 7 fiestas, 7 días de la semana, 7 sellos, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 plagas. ¿Por qué? Porque el Señor, esas son las señales que tiene para que su pueblo sepa cuando su redentor está viniendo. Esa es la línea de tiempo que Dios tiene planificada para su plan de redención, como lo fueron los primeros 7 días de la semana, su plan de creación. Así como en Génesis 1:1 la tierra estaba desordenada y vacía, así Apocalipsis 21:1 dice que creará nuevos cielos, nueva tierra, donde la muerte no existirá más, donde el dolor, el llanto no será un visitante agradable, ni existirá una habitación para él. No espere el llanto ahí, no espere la muerte porque no lo va a encontrar. Pero el tema o lo que yo traigo planificado para mostrar en esta ocasión es un estudio que nos ha dado revuelo acá, que es los 6.000 años. Los 6.000 años que profetizado según el orden de la creación, reforzado con el milenio y ampliado por la sierva del Señor, los 6.000 años proféticamente hablados. Muchas veces se tiene la disyuntiva, estamos sobre los 6.000 años, ya terminaron, vamos a terminarlos y está esa dilución que no se sabe cómo acomodar el tiempo. Pero antes de avanzar con el tema, quiero que entendamos un par de conceptos. ¿Y cuáles son? ¿Qué es una cuenta ascendente y qué es una cuenta descendente? Y dice de esta manera, una cuenta ascendente es una serie de número ordenado de menor a mayor, mientras que una cuenta descendente es una serie de números ordenados de mayor a menor. Por así decirlo, lo pone de esta manera. Una cuenta ascendente es progresiva. Un ejemplo, cuando comenzó el ser humano falla, su primer milenio, su segundo milenio, ocurrieron cosas. Eso se llama ascendente. Vas a llegar hasta cierto número estipulado, que el tiempo que iba a surgir de la caída del hombre hasta cierto evento, iban a ocurrir eventos que iban a marcar una diferencia de 6.000 años. Entonces, del hombre falla, comienza el conteo número 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al año 6.000. ¿Ok? Ahora, dice, una cuenta, eh, una cuenta descendente es progresiva, es decir, que va de mayor a menor y el patrón siempre consiste en restar. ¿Ok? Si usted lo ve desde el fin de la historia, usted va a comenzar a restar, porque va a ver cuánto tiempo pasó, cuántos eventos pasaron hacia atrás, va restando. Pero cuando usted ve ascendente, usted va viendo desde la creación todo lo que iba a suceder, como las 70 semanas, ejemplo. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y comienzan los eventos, van a hacer esto, 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 hasta llegar a las 70 semanas. Pero el pueblo de Israel tenía que ver que le iba quedando menos tiempo, menos tiempo, menos tiempo hasta llegar a la conclusión de las 70 semanas. Lo mismo con los 6.000 años. Un ejemplo básico lo relata de esta manera y dice así sobre lo que es una línea ascendente y descendente. La línea recta es ascendente o descendente. Ascendente es la liga a una, perdón, ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco del que procede. Entonces, nosotros vamos a partir para entender los 6.000 años de la creación hasta el fin de la historia. En línea descendente vamos a comprender estos 6.000 años, ¿ok? Vamos del año cero, de que entra el pecado, hasta la conclusión del tiempo. Línea ascendente. Vamos a hacerlo de esa manera. Después vamos a ir, pastor.
Sí, es que es una cuenta progresiva, que el hombre de pecado, el cuerno pequeño, vino a mudar los tiempos y la ley de Dios. Él se atrevió a ponerle 25 actualmente años de más al calendario que Dios no aprobó. Porque usted le pregunta a las personas qué año está viviendo hoy, rápidamente dice 2025. ¿Y qué pasó en los 4000 años anteriores? 6025 sería. Pero aún con todo eso, ni siquiera estamos en el 6025, no hemos llegado a los 6000 años. Y eso es lo que vamos a tratar de abordar. Y hacemos la pregunta o la imagen a continuación que está ahí. Los 6000 años, la semana de creación, pero los 6 días de creación, pero los 6000 años, el plan de redención para este mundo. Lo creyó la hermana White, lo creyó José Bay, lo creyó Urias Smith, lo creyeron los pioneros. Y yo sé que aquí estamos hablando para adventistas. Por eso es de que me atrevo a hablar de esa manera. Porque los pioneros, así como los apóstoles, dejaron la base de nuestra creencia. Los primeros 50 años del adventismo no los mida en 1950, ni el año 2000, ni el 2015. Para que usted sea un adventista que conozca sus raíces, tiene que leer de 1844 para acá las cosas que ellos creían. Entonces, los 6000 años, algo que nosotros podemos verlo hacia acá, como por terminar, o en progreso hacia el destino final. Entonces, podemos verlo hacia derecha y a izquierda, pero termina siendo lo mismo 6000 años. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer una serie de lecturas de lo que creían el hermana White sobre los 6000 años, o lo que habló ella los 6000 años, y vamos a comprender si esos 6000 años van hacia adelante o si van hacia atrás. ¿Ok? Vamos a irlo poco a poco descifrando esto. Y lo vamos a evaluar buscando por nosotros mismos estas gemas de verdad. Ahorita vamos a ver, a ver una lectura de los 6000 años sumándolo a cumplir, a punto de cumplirlo, esos 6000 años. Y dice la cita de esta manera. Hubo tiempo en que el hombre andaba con Dios en el Edén, contemplaba abiertamente la gloria del Señor y hablaba con Dios, con Cristo y los ángeles en el paraíso, sin interposición del más tenue velo. El hombre cayó de su rectitud moral en el inocencia, perdón, y fue expulsado del Edén, lejos de la vista del árbol de la vida y de la directa presencia del Señor y sus santos ángeles. Desde entonces, las tinieblas morales se extendieron, sus sombras por doquier como un pálida de la muerte, y se difundió por todas partes la mancha y corrupción del pecado. Vamos en línea ascendente. ¿Cómo se iban a consumiendo esos 6000 años? Dice así: entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6000 años. Ha peregrinado. Va viendo de un inicio hacia un destino, que es casi, dice, completar 6000 años, según esta cita, ¿verdad? Entonces dice así, eh, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6000 años desde las puertas del paraíso, sujeto a enfermedades, dolores, tristezas, lágrimas y muerte. También ha estado sujeto a las tentaciones y los engaños del demonio, hasta el punto de que durante todo el periodo de su estado de caída reinó Satanás en casi universal dominio en la triste historia del hombre. Cuando todo quedó perdido en Adán y las sombras de la noche oscurecieron los cielos morales, no tardó en amanecer la estrella. Había una oportunidad que dice que enemistad pondré entre ti, la mujer y su descendencia. Ella te herirá el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Está viendo un final. Entonces lo muestra desde la caída del hombre, que han pasado casi, dice, 6000 años. Esto está en Testimonios Selectos, tomo 2,
página 9, párrafo 1. Ahora, la cita que vamos a ver, igual, de los 6.000 años, pero en rumbo de cumplirse los 6.000 años hacia eternidad. Dice de esta manera: las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de la humanidad durante 6.000 años fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían, hablando de Adán y Eva, con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, y desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. Dice que lo que los científicos, lo que la gente ha querido descubrir durante el estudio de 6.000 años, dice que a Adán le era común verlo. Entonces vemos de que me gusta mostrar el enfoque de que viene hablando hermana White. No solamente viene hablando 6.000 años en una línea. Puede usar las mismas frases, pero con enfoques en la salud, con enfoque en la sociedad, con enfoque en las enfermedades, porque ella reforzaba la creencia de los 6.000 años en sus escritos. No fue una cita que se le escapó allí, sino que ella usó sus citas repetidas veces. Yo hice la búsqueda y hay aproximadamente 76 citas que hablan de los 6.000 años, en dos aspectos. Uno, viendo hacia el futuro, y otro, viendo del futuro todo lo que pasó hasta cumplir 6.000 años. Entonces, continuamos. Esta cita que viene a continuación nos tira desde la historia terminada hacia los eventos que han sucedido hasta allí. Y dice así: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Quiere decir que esta cita no la podemos aplicar ahorita. Esta cita no es para nosotros ahorita decir, ya se acabaron 6.000 años, no. Sino que dice, durante 6.000 años obró. David, esa palabra obró es presente, futuro, pasado. Pasado. Obró, dice, durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la santa ciudad. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Eso está en el libro Conflicto Inminente, página 122, párrafo 2 y 3. Entonces vemos acá que la sierva del Señor visualiza que la historia en esta tierra duró 6.000 años. Si a usted no le llena de esperanza o paz para la tormenta venidera esto, yo no sé qué lo puede llenar de paz. Porque de eso se trata la vigilia de esta noche. Conflicto inminente, dice página 122, párrafos 2 y 3. Entonces, nosotros vemos acá cómo la sierva del Señor presenta como que si la historia de este mundo iba a durar 6.000 años o 6.000 años destinados para que viviera el ser humano acá. Esta cita igual nos tira del tiempo finalizado hacia los eventos que han transcurrido y dice así. Esto se llama servicio cristiano, creo que es. No, la segunda venida de Cristo se llama este libro. Página 76, párrafo 3. Y dice de esta manera: el Edén florecerá otra vez. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. La tierra reprimida, el gran plan de la redención, dará por resultado el completo establecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra,
será redimida para que la morada eterna de los obedientes. Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crear. Entonces acá nos está ubicando en un tiempo donde dice que Satanás luchó durante 6000 años. Está viendo la historia terminada y lo pone como que hubieron 6000 años donde Satanás se le dio para hacer eso. Entonces, escuchándolo eso así en simples palabras, entonces del año cero hasta donde llega, entonces son 6000 años y eso está escrito, hermano, no hay a dónde escaparnos, ¿verdad? ¿Está claro esto, hermano? Sí. Ok, ahorita al final vamos a caer ahí. ¿Cuándo podrían cumplirse los 6000 años? Porque, porque la hermana White, cuando ve en vista hacia el futuro, dice que casi los 6000 años se han dado. Por casi 6000 años, porque ella no da una fecha que se cumplieron los 6000 años. Ahora tenemos que entender algo. Aquí yo no estoy poniendo fechas, yo no estoy abordando el tema de esa manera. Espérame, hijo. Lo que estoy tratando de exponer para darme a entender y que no se malentienda todo esto es cuándo comienza el día de reposo, mi hermano. ¿A qué hora? Ajá. ¿Hora? Es correcto. A eso es el punto que sí, pero el punto es este. ¿Cuándo dijo el Señor que iba a empezar el día de reposo? El sol muchas veces se ha ocultado 5:30, 5:16, 6:05, pasado las 6 de la tarde. Lo que el Señor está diciendo, que el Señor dejó 6000 años. Dice la palabra del Señor, dice, el Señor no tarda su promesa como muchos tienen por costumbre pensar, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir de que alargar el tiempo es parte de la misericordia de Dios. Ahora, dice que si estos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Quiere decir que Dios ejecuta su misericordia acortando el tiempo o alargándolo un poco más. Puede ser de que pase el 6000, 6002, 6004, 6005, pero es el proceso del cambio del tiempo. No es un cómputo específico, sino que es los alrededores de que se puede ocultar el sol a las 6 de la tarde, como se puede ocultar antes o después. ¿Me va a entender? La venida del Señor va a ser cuando comience el día de reposo, por decirlo de alguna manera, que puede ser antes de los 6000 o puede ser después de los 6000. Pero el Señor dejó 6000 años para este mundo. Es correcto. ¿Ibas a decir algo? Rápidamente. Sí, en la cita que usted leyó de tomo selecto, tomo 2, creo que fue en esa cita donde usted dijo que cuando la obra de Satanás se termine completamente, el dolor, la muerte, la miseria, todo lo que él impuso a esta humanidad, dice que eso se va a dar, es lo que capturé en la cita, eso se va a dar casi con los 6000 años. Entonces, si nosotros sabemos de que con el fin del pecado, que es la muerte, el dolor, y la hermana White dice casi 6000 años, entonces quiere decir que cuando llegue el fin de todo, es un aproximado a los 6000 años, porque dice casi 6000 años y la obra de Satanás terminó para siempre. La tengo aquí a mano. Aquí no está hablando de los 6000 años, sino que vean de qué viene hablando. Dice así: entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado, no saliendo el límite de los 6000 años, sino lo que le ha tocado vivir al hombre ha sido durante cerca de 6000 años. Está hablando del peregrinaje del hombre actual,
En el momento que él lo está viendo, dice, el hombre casi ha peregrinado hasta donde estoy yo, dice hermana White, casi 6.000 años ya. Donde ella estaba, es correcto, donde ella estaba. No está diciendo que los 6.000 años o la venida del Señor iba a ser antes de cerca de los 6.000, no, está hablando de lo que le ha tocado al hombre. Está viviendo casi 6.000 años. Pero lo que es la venida del Señor, cuando los 6.000 años terminen. Es correcto. El micrófono, hermano. El micrófono, le digo. No. ¿Cuál? Ahorita se da. Una pregunta, hermano Jaciel. Cuando el Señor Jesús murió, bueno, se decía que iba a pasar 3 días y 3 noches, ¿verdad? Sabemos que esos días no fueron completos, ¿verdad? Y se contaron como 3 días y 3 noches. Ujú. Entonces, ¿no se aplica o se aplicaría en el caso de la casi o los 6.000 años? Que, como dice usted, puede ser después, puede ser antes, ¿verdad? En el cómputo de Dios, pues solamente Él sabe, ¿verdad? El día y la hora, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿tiene alguna relación en el sistema profético? Claro, completa, yo diría que completamente, no ni siquiera poquito, completamente, ya que, por así decirlo, nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, estamos viviendo el atardecer para empezar el día de la expiación. La teología adventista se ha enseñado que estamos en el día de la expiación o el día del juicio, y está bien, porque eso está así. Pero voy a ir rápidamente, si quieren me acompañan acá. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, versículo 27 primeramente. Y dice así: a los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. ¿Cuándo? El día 10. Pero vea lo que dice acá el versículo 32. Les voy a leer desde el 31. Así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de descanso será para vosotros, ¿cuándo? El día 10. Y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Estamos viendo acá que el Señor, el día de la expiación comenzaba el día 10. Por así decirlo, la sexta fiesta comenzaba en el sexto milenio. Pero el pueblo ya tenía que estar en humillación, en ayuno, desde la tarde a la puesta de sol, por así decirlo, para que nos ubiquemos en nuestro tiempo, al oscurecer, ya por finalizar el año 5000. ¿Entiende? Porque el año 6000 es el día de la expiación. Porque el día de la expiación no termina cuando Cristo sale del lugar santísimo. El día de la expiación terminaba con Azazel en el desierto, que es el milenio, que es el año 6000. ¿No entiende? Ahorita estamos viviendo en el año 5996 según el calendario caraíta, que es el calendario que aprobaron los pioneros adventistas para llegar al año 1844. Samuel Snow, el que trabajaba junto con Guillermo Miller, a Guillermo Miller se le atribuye que él puso el 1844, el 22 de octubre, que empezaba el juicio, se le dice a Guillermo Miller, pero fue Samuel Snow, uno que compartía con él, que llegó a esa conclusión usando el calendario caraíta, un calendario que se apega más al calendario hebreo que Dios dejó. 996, que comienza, por decirlo, estas fechas. O sea, por así decirlo, estamos en el 2025 según nuestro calendario gregoriano. Según el calendario caraíta, un poco antes de esta fecha, estamos en el 5995 de igual manera. O sea, ese desfase de llegar a los 6000, podemos usarlo como límite de tiempo del año 6030. 6030
se llegaría, según el calendario caraíta, a los 6.000 más bien en el calendario de ellos. ¿No entender? En- en- Hermano, y si ustedes notan lo que es Babilonia, el papado ahorita, ¿qué hizo ahorita? El Adelantó el jubileo. jubileo, ¿verdad que sí? ¿Cuándo tocaba el jubileo? Era 25 años, cada Ajá, 25 ok. años. ¿Y qué hizo él? Adelantó a 25 años hacia atrás. ¿Qué saben ellos, hermano? ¿Por qué hacen eso, creen ustedes? ¿Ah? Ujú. Es que hay que ver cómo trabaja el dragón, hermano. Para nosotros, hermano, nosotros es cierto, debemos ver luz, hermano, porque el enemigo no quiere que sepamos eso. No. El enemigo quiere que estemos como en oscuridad, que no nos preparemos, como que nos queda mucho tiempo, hermano. Pero el dragón le sabe que le queda, ¿qué dice? Poco tiempo. Poco tiempo. Y como a él le queda poco tiempo, ¿qué está haciendo él? Apresurándose. Apresurando todo. Mire esta gente, hermano, sabiendo que le queda. Todos están hablando que el año 2025 es crucial. Algo está pasando, algo va a pasar. Miren a Donald Trump firmando leyes, hermano, a lo loco. Espía de Estados Unidos está asustado. Que, hermano, está haciendo desastres. ¿Ah? Hermano, ok. Y no es que está haciendo, hermano, ¿cómo? Comprimiendo todo para tener él un poder, hermano, donde nos doblegue, porque él sabe, hermano, que necesita a un agente poderoso para que creen ustedes, para que lo que están haciendo Se ha apoyado. sea apoyado por los Estados Unidos y se llegue, hermano, a qué creen ustedes. El domingo que sea una realidad, hermano. Y nos va a venir a nosotros, hermano, creyendo como que esto está a años luz, hermano. Esto no está a años luz, hermano. Esto está aproximado, esto está cayendo ya, hermano. Y esto va rápido, va Y es que, rapidísimo. y es que esa es la necesidad del tema que traigo en esta ocasión. Porque nosotros esperamos ley dominical. Pero antes de ley dominical hay dos eventos que se tienen que dar y la gente no está poniendo la vista allí. ¿Cuáles son esos dos eventos? Que es hasta el final y lo vamos a ver. Pero vamos a continuar acá con los 6.000 y con las citas de los 6.000 años. Porque hay dos eventos. Eso está Apocalipsis capítulo 13 sobre lo que hace la segunda bestia. Primero, hace descender fuego del cielo a los moradores de la tierra para convencerlos. Segundo, después de eso, la formación de la imagen de la bestia, que casi es lo que se está dando actualmente. Y por último, ahora sí, la imagen manda a matar para que ninguno pueda comprar ni vender, sino que tenga la imagen de la marca de la bestia. Antes de que se forme la marca, viene la imagen. Pero antes de que venga la imagen de la bestia, viene el espiritismo en su más fiero apogeo. Y esa parte no se está entendiendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, donde las entidades satánicas van a comenzar a hacerse sentir. Dos temas anteriores del sábado yo compartía cómo la línea espiritista se está levantando, donde la falsificación ahorita en abril se va a publicar la película La Pasión de Cristo, la segunda parte, donde dice que Mel Gibson quiere llevarnos a un mundo de lo desconocido, de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el enemigo no está jugando. Dice que lo que coronará el gran drama de la historia de los engaños es que Satanás se hará falsificar la venida del Hijo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero coronará. La corona donde se pone en la cabeza, faltan los hombros, faltan el tórax, faltan los pies. O sea, el espiritismo se va formando con más fuerza porque la coronación es lo último. Pero antes tienen que venir sus embajadores para conquistar. Sí, hermano, el pastor. Rápida, pastorcito, porque me dejaron sin tiempo. La pregunta que quiero hacer es lo siguiente. Eh, ¿En qué año, estaríamos viviendo en este momento ahora? ¿En qué año? Estamos, por el calendario que tenemos, estamos en el año 2025.
la pregunta es, ¿en qué año estaríamos viviendo en este momento ahora, hoy? ¿En qué año estaríamos viviendo? Bueno, si usamos el calendario gregoriano y le sumamos los 4000 de Cristo, serían 6025. Pero si nos vamos al calendario que Dios dejó según los caraítas, en el 5995, a punto de llegar al 96. En este momento. Ujú. Ahora, si es así, ¿cómo podemos entender la cita de Elena White donde ella dice, así claro, en el año 31, con la muerte de Cristo, se cumplieron los primeros 4000 años? Ujú. Entonces, porque el punto de partida debe ser eh, esto, una nota del espíritu de profecía que explique dónde se cumplieron los primeros 4000 años. Ahí está, en el conflicto de los siglos. ¿En qué año Hay se tres, cumplieron? hay tres posiciones para ¿En qué eso. año se cumplió? Bueno, esa nota está ahí. Yo se lo puedo enseñar a cualquier teólogo. Le puedo decir, lee aquí y ahora esto tú me puedes decir. ¿Por qué? Porque Elena White dice que con la muerte de Cristo en el año 31 Se cumplió un se proceso. cumplieron los primeros 4000 años. Ujú. Entonces, si en el año 31 se cumplieron los primeros 4000 años, nosotros podemos decir, yo nunca he dicho la fecha, dice la Biblia, de la venida de Cristo, no sabemos el día ni la hora Ujú. con respecto a la venida de Cristo. Dice, ni aún los ángeles. Entonces, sí creo que si en el santuario había fiestas que señalaban, como en el caso de la Pascua, ¿eh? Cumplía La 4000. Pascua, Cumplía 4000. ajá, y Cristo muere exactamente el día que ellos iban a celebrar la Pascua. Asimismo, va a pasar con su venida. Y hay notas de Espíritu de Profecía que explican que en el tiempo final a los redimidos se le va a decir el día y la hora de su venida. Hay notas que hablan de eso. Pero dice, los impíos, ¿qué es lo que oyen? Un Estruendo. bueno. Correcto. Ellos no entienden otra cosa, pero los redimidos sí van a entender el día y la hora de su venida. Eso va a ser después aún del cierre de la gracia. Ahorita nos aporta en el tema que Ajá. usted trae para el santuario. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto deberíamos entonces ubicar calendario aún en esta nota de Espíritu de Profecía. Con la muerte de Cristo se cumplieron los primeros 4000 años. Entonces, ¿por qué calendario estaba hablando Elena White? ¿Entiendes? ¿Por qué calendario se estaba guiando ella Ujú. en ese momento? ¿Eh? Entonces, sí está claro y es bien claro que este mundo, 6000 años, hay notas que dicen, vi un mundo de casi 6000 años. En otro dice, vi Lo un que estamos mundo viendo. de 6000 años. Exactamente no se sabe. Ahora, cuando se habla en la parte teológica, con cualquier pastor, con cualquier persona que tiene un nivel de estudio, yo lo respeto lo que ellos puedan pensar, pero te dicen, no, pero es que eso no lo podemos ver desde ese punto de vista. ¿Entiendes? Y entonces dice, no, pues y ahí te empiezan a ubicar cosas que yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que este mundo va a durar 6000 años. Los 7000 es como tú decías, puede ser, Sin tiempo. la puesta de sol puede ser a las 5 y puede ser Y- a las 6:10, Ajá. pero está cerca, está cerca. Entonces, lo que sí debemos ubicar en la mente de cada persona es o un calendario o otro, porque le echaríamos para atrás cuántos años si nos guiamos por otro calendario, 25 años atrás. Entonces, no, ¿cómo se llama? Hay Un una desfase, dice usted. algo que nos mete ahí en un dilema, en un problema. Claro, claro. Pero Elena White fue clara cuando señaló dónde está la nota que yo más bien me baso. En el año 31, con la muerte, ella dice, en el año 31, con la muerte de Cristo, se cumplieron los primeros 4000 años. Entonces, del año 31 para acá, ahí entonces estaría la cuenta, yo digo, ¿cuenta de qué?
Bueno, 2000 años. ¿Y 2000 años para qué? Bueno, 2000 años puede ser para que Cristo salga del santuario. 2000 años puede ser para su venida, porque son 6000 años. ¿Eh? Pero exactamente no ahora. Voy Lo a que eso, sí, pastor, para lo, continuar con esto. ajá, ya te lo doy ya. Lo que sí es bueno que en la mente uno ubique que si le viramos 25 años atrás, ¿cómo sería el asunto entonces? ¿Eh? Algo importante, recordemos algo importante, ¿verdad? Bueno, vamos a retroceder un poco para poder ubicar. Tenemos dos grandes bioquímicos que están en guerra, Cristo y Satanás. Eso es real. El creador estaba formando al hombre y había unos ojos que observaban aparte de los ángeles, aparte del Padre y del Hijo. Estaba Satanás viendo la obra que él estaba haciendo con las propias manos del creador, viendo cómputo de tiempo, viendo día, viendo colores, viendo todo. Satanás, lo que nosotros no sabemos, él sí lo sabe. ¿Y qué es? ¿Cuánto tiempo Adán vivió en el Edén sin pecar? Adán tuvo su tiempo de su inocencia en el jardín del Edén, refrigerándose, compartiendo con su creador durante un lapso de tiempo. No sabemos el lapso de tiempo de exactitud, pero dice que a Cristo Jesús le tocó vivir en este planeta Tierra y recorrer las mismas pisadas que le tocó a Adán recorrer en su inocencia. ¿Cuántos años vivió Jesús en la tierra? Ahora, ¿los 6000 años de cuándo? ¿De la creación o después del pecado? ¿No entender? Esto nos quiere encerrar en un concepto o aspecto que nosotros, esos 25 años que puso el papado en el calendario gregoriano, tenemos que vivirlo para datar fechas, para datar una cobertura de tiempo, para mostrar en qué línea estamos. Pero en el calendario de Dios, en el calendario que Él ha respetado, su línea de tiempo no conoce ni premura ni demora. Dios tiene un calendario exacto. Ahora que el pastor decía de que la hermana White tiene una cita, y yo la he leído claramente, donde dice que cuando Cristo muere, el servicio de ofrendas que se hacía tuvo su cumplimiento. Pero también dice que cuando Cristo nace, esos 4000 años de astucia que ocurrieron en la mente de Satanás para destruir a Cristo también se daron. O sea, 4000 años. Ese 4000 puede redondear 25, puede redondear para adelante o para atrás. Y el tiempo que Dios tiene establecido para ejecutar su obra no se altera. Por así decirlo, en 1844, el 22 de octubre, se cumplieron las 2300 tardes y mañanas de un evento que ocurrió, que fue el decreto de Artajerje, que pudo haber ocurrido por así decirlo, en el 457, como pudo haber ocurrido en el 427, y no alteraría fecha. Porque las 2300 tardes y mañanas, que era de ese evento, a cumplir tenían que pasar 2300 tardes y mañanas. No una fecha en específico, si era 457 o 425, no importa. Las 2300 tardes y mañanas se cumplieron, es correcto, se cumplieron en 1844 según el calendario gregoriano, porque es el que se está utilizando. ¿Me voy a entender? Lo que pasa es que el papado cambió el nombre a los días, cambió el nombre a los meses, el orden de los años, porque quiere revelar algo que Dios no ha permitido. El Satanás sabe que, ¿por qué 6025? Porque quiere ponerle un cómputo de tiempo de la existencia de Adán dentro del jardín del Edén. Revelar algo que dice la palabra del Señor,
Deuteronomio 29, que las cosas reveladas son para nuestra enseñanza, pero las que no le pertenecen a Dios. Entonces, la hermana White presenta cita que los 4000 años se cumplen cuando Cristo nace, cuando se bautiza, cuando muere. Ella da cita donde los 4000 años van circundando, porque eran eventos que tenían que cumplirse, no directamente como cómputo de tiempo. Decir, ok, esta fecha me tiene que marcar algo en específico. Sí, en el calendario de Dios, porque los 4000 años se cumplían allí, porque Dios ya había profetizado que la muerte del Mesías iba a suceder en esa fecha. Pero no es de que los pioneros estuvieron mal empezar que en 1844, 22 de octubre, se cumplían las 2300 tarde y mañana y empezaba el juicio. No estaban mal ellos. Como Samuel Snow sabía que en 1844, o el juicio comenzó según el calendario griego, caraíta, estaban ocurriendo en el 1800 menos 30, 1819 aproximadamente, según el calendario de Dios. Pero las 2300 tardes y mañanas no se alteran. ¿Me voy a entender? O sea, el cómputo de gregoriano es simplemente para ubicar el calendario, pero no el evento directamente. Pero necesito continuar acá. Acá, o sea, las 2300 tardes y mañana, en 1844, según el calendario gregoriano, tenía toda la validez, porque los pioneros, ahorita no por tiempo no les voy a traer el artículo donde Samuel Snow y los pioneros se valieron del calendario caraíta para llegar al 22 de octubre de 1844. No quiero llegar permítanme terminar la idea y después aclaramos dudas en su momento, para que quiero dejar un mensaje en la mente. Dice acá, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto. Eso, bueno, ya lo habíamos leído anteriormente. Pero esta cita que viene es para ver hacia atrás también. Y dice, bueno, esta también, permítame. Es que me desubiqué. Vamos a ver del fin de la historia hacia atrás un poco. Y dice, esto se llama La maravillosa gracia de Dios. Es un libro. En la página 370, párrafo 2, dice así. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado, no solo para el hombre, sino también para la tierra redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6000 años. Ese durante 6000 años es específico. No dice durante alrededor, durante casi, dice durante 6000 años. Da un dato específico. Satanás luchó, viendo hacia el pasado, por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de crear lo que Dios creó. En esta cita, para ubicarnos, vamos a ver hacia el tiempo recorrido como el tiempo que se va a recorrer. Ambas direcciones. Y dice así. Durante 6000 años, la obra de rebelión, Satanás hizo temblar la tierra. Eso nos ve hacia atrás. Lo que hizo Satanás durante esos 6000 años, hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volvieran a su casa. Durante 6000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiera roto sus cadenas y libertado a los que tenía preso. Ahora sí, viendo un poco hacia lo que nos queda por vivir, hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y solo son conservados ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Está hablando en el tiempo donde vamos a ver ese milenio, por así decirlo. Satanás está chasqueado con sus ángeles nada más.
los reyes de las naciones, si todos ellos yacen con gloria cada cual en su propia casa, el sepulcro, mas tú, dice Isaías, arrojado estás afuera de tu sepulcro como retoño despreciado. Todos muertos. El único que no tiene tumba, tiene aposento en ese momento, Satanás. Durante 1000 años Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Entonces ahí ya lo aplica proféticamente. Y ya lo que nos queda ver, simplemente conclusiones por tiempo. Y dice, este es mente, carácter y personalidad. La continua transgresión del hombre durante 6000 años ha producido enfermedad. Eso nos ubica en un tiempo actual y lo que nos queda por vivir. La continua transgresión del hombre durante 6000 años ha producido enfermedad y dolor y muerte. Aquí lo da como que ya se cumplieron los 6000 años. Porque dice, la continua transgresión del hombre durante 6000 años. Pone una fecha de tiempo. Pero ha producido enfermedad, dolor y muerte. ¿Por qué? Porque estamos así, a punto, ya estamos de completar, el sol ya está por declinarse, por así decirlo. Esta última cita dice así: se fracasa en perfeccionar el carácter. El poder dominante del apetito resultará en la ruina de miles de personas que, si hubieran vencido en este punto, habrían tenido la fortaleza moral para ganar la victoria tras victoria sobre cada tentación de Satanás. Pero los esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar un carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6000 años ha traído enfermedad, dolor y muerte como frutos. ¿Por qué? Dice aquí, cuando se habla del hombre, ubica 6000 años. Porque al hombre en la tierra se le tiene determinado 6000 años. 6000 años para que el hombre viva su conclusión total. Dice, el gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución, dice, viendo el momento final. A Dios dice que le permitió, mandó mensajeros, mandó todo lo que tenía que hacer. ¿Qué más podía hacer a su viña que él no conociera? Dice así: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida de hace cerca de 6000 años, está por terminar. ¿Qué está por terminar? No los 6000 años, también los 6000 años, pero dice la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años. ¿A dónde comenzó la guerra entre Cristo y Satanás? ¿Cuando el hombre cayó? No, cuando creó al hombre. Si nos vamos un poco más al cielo es otra, pero estamos hablando de la tierra. Dice acá, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Es lo que yo le decía al pastor. Los 6000 años arrancan desde que el hombre fue creado. Pero la continua rebelión del hombre ha surgido después de la caída. Entonces, por eso es de que esos 6000 años, no sabemos cuánto tiempo exactamente vivió Adán en el Edén. Ese intervalo de tiempo puede ser el tiempo que quieren poner hasta la venida de Cristo. Por eso es de que apuntan al 2030, apuntan al 2025, calendario gregoriano, fiestas aquí, fiestas allá. Porque el enemigo quiere revelar algo que Dios todavía no quiere revelar hasta que se cumple el tiempo. En las tinieblas. Ese tema que yo traigo, yo estaba orando a Dios y pasé toda la tarde estudiando eso ahora. Y yo le digo, estoy oyendo al hermano la disertación de él. Él dice claramente, yo no estoy poniendo fecha y es lógico. Eso sería un atrevimiento, ir en contra de los principios que conocemos como pueblo de Dios. No podemos poner fecha.
pero sí estamos claros que los eventos finales están delante de nosotros sucediendo y que el pueblo de Dios, lamentablemente, está durmiendo. ¿Y culpa de quién también? El hermano dijo algo, que los ministros, hermano, ahorita está pasando una corriente y vea, yo voy a hablar con sinceridad. Hoy en día, muchos de nuestros altos líderes y pastores están diciendo que esa teoría que eso que pasó en 1844, esa es una mentira, es una falacia. Usted sabe eso, hermano. Esos son los fundamentos de nuestra fe. Y hoy en día en la iglesia, hombres encumbrados con grande elocuencia están diciendo que eso es mentira y muchas otras cosas más están diciendo. Estaba oyendo yo el mensaje que usted me mandó, el manual de nuestra iglesia. Yo voy a comprarlo en esta semana porque yo tengo el de en el año 2000, porque usted sabe que estuve retirado en la iglesia. Eso ya no, eso es obsoleto. Pero hermano, se están aprobando y cosas que verdaderamente como iglesia. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí como miembros han agarrado el manual de iglesia y saben cuáles son los fundamentos y los principios de nosotros y cómo lo han echado por tierra hoy en día? Hombres supuestamente iluminados. Hermano, Cristo está a las puertas, hermano. Cristo está a las puertas. Y el diablo quiere que usted y yo que estemos durmiendo, mi hermano, como dice el dicho, en nuestros laureles, hermano. Para terminar, ¿verdad? Para terminar, pastor. Así. Eso fue invención. Sí. Ok. Para ir concluyendo, ¿verdad? Las ideas. Sí. Dice esta última cita, dice así. El gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes durante 6.000 años. Perdón, de los obedientes. Durante 6.000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Ujú. No, 6.000 años. Es correcto. No, y por eso la disyuntiva. El calendario gregoriano dice una, la fecha la otra. ¿Por qué? Porque no se van a poner de acuerdo. Lo que el Señor tiene en su sola potestad. Ahora, para poder comprender este tema y que no nos vayamos con una idea disoluta, desde desde el Edén hasta la tierra prometida, comenzó el año cero hasta el 5.999. Le puse 99, no 6.000, que en cualquier momento para cruzar al 6.000 es una cuenta. Sí, es correcto. Sí, sí. Entonces, de acá, desde que usemos la caída del hombre, que es el dato más acertado que tenemos, porque no sabemos cuánto tiempo Adán vivió en el Edén. ¿Sí? Pero digamos, saliendo del Edén, por así decirlo, hasta la tierra prometida van a pasar 5.999 para que comience el jubileo, por así decirlo. ¿Cómo se hace ahí? Los años se suman. Con cada evento usted va sumando los años hasta llegar al año 6.000, que es el día de la expiación, el último evento a suceder. Si usted lo mira, los 6.000 años se restan o están por terminar, el tiempo se habrán completado de la Jerusalén hacia atrás. Van a ser 6.000 años que el Señor tiene estipulado para su pueblo. En el día de la expiación, la primera parte la estamos viviendo, que era al atardecer del día 9, que era con Jesucristo en el lugar santísimo. Pero la segunda parte, y está muy pronto a suceder, es cuando Él sale de nuevo al atrio. Anuncia, consumado es, decreta quién son salvos y quién son perdidos, pero la tercera parte es con el milenio. El día de la expiación termina con el milenio.
Es para que no nos quedemos eso en mente. El verdadero jubileo, el Señor lo ha dejado, dice, como eran los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios puso límite y dijo 120 años, pero dijo que tenemos que santificar el jubileo, el año 50, y si usted multiplica 50 por 120 te va a dar 6,000. El tiempo que Dios destinó para el hombre. La, La parte importante sería de lo que dijo el Señor Jesús, que estuviéramos atentos a los acontecimientos, los eventos. porque de acuerdo a los acontecimientos que se vienen dando según San Mateo 24, ¿verdad? 25, entonces eso nos va señalando que el tiempo se está cortando y que el tiempo está llegando a su fin, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería lo más importante, ¿verdad? Cada uno de nosotros como seguidores de Rescatar. Jesús, estar atentos a los tiempos, porque dice que los hombres de antes miraban el campo, los árboles cuando caían sus hojas, y entonces se da cuenta en el tiempo que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, hoy, igualmente espiritualmente sería. Es correcto. Y nosotros podemos decir como los discípulos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Pero Jesucristo dio en Mateo 24 los eventos que iban a suceder. Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18, dio los eventos finales, el espiritismo, la formación de la imagen de la bestia para llegar a lo que es la marca de la bestia o la ley dominical. Pero no nos adelantemos a los eventos. Yo tenía una discusión, no discusión, sino que un pastor me contradecía y decía de que yo estaba poniendo fecha y que la sierva del Señor había dicho que no había que poner más fecha, la profecía más larga de los 1800, las 2300 tardes y mañana. Y yo estoy de acuerdo, pero la palabra del Señor, el tiempo que vivimos me permite ver estos 6,000 años como el marco de historia que Dios dejó para este mundo. Yo no estoy apuntando fuera de eso. Estoy apelando a lo que el Señor me dejó. 6 días trabajarás. Y la pregunta creo que no quedó respondida acá y era el milenio. ¿Es el inicio de los 6,000 o el final de o el inicio de los 7,000? El inicio de los 6,000. Ahí, digamos, sí, es correcto. Ahí, digamos, queda esa pregunta, porque yo me hice durante mucho tiempo, ¿el milenio es el inicio de los 6,000 o el inicio de los 7,000? ¿Qué pasa? Un año es el primer año. Ajá, menos, ajá, es correcto. Es correcto. Entonces, como no hemos llegado al 6,000, es correcto. Y vamos, con el jubileo comienza, por así decirlo, el 6,001, 6,002. Termina el milenio y comienza allí el día de reposo, porque recuerde que el día de la expiación todavía es trabajo. Es correcto. Sí. Entonces, el año 6,000 es el que da inicio al jubileo y el que da inicio al milenio. Cuando Cristo viene con la nueva Jerusalén, es cuando verdaderamente va a comenzar el día de reposo. 1,000 años, es correcto. Azazel va a estar 1,000 años, pero no, y esa disyuntiva siempre se ha tenido. Bueno, hermanos, me pasé de tiempo. El, No sé si la iglesia capturó cuando él hizo una pregunta. Yo la retuve y dije, cuando me dé la oportunidad, antes que se me vaya la idea. Cuando usted dijo que ese conflicto bioquímico, que solo Satanás sabe cuánto tiempo vivió Adán en su inocencia. Usted dice que en qué momento partió, usted hizo una pregunta así retórica, ¿en qué momento parten los 6,000 años? ¿Antes de la caída o después de la caída? Si Satanás, cuando Adán pecó, enterró su inocencia, enterró su inocencia, se pecó contra Dios, se rebeló. Entonces, mi punto de vista y a la vez una pregunta para usted, ¿cuándo entonces inician los 6,000 años? ¿Con la inocencia de Adán
partiendo de la inocencia de Adán, que solo Satanás sabe cuánto vivió o después de su caída. Es correcto. Ujú. Es correcto, pero algo importante para acotar esa inquietud, porque esa es una pregunta muy buena y muy válida. Ambas. ¿Por qué ambas? Porque Cristo tuvo que restaurar esos 33 años y medio aquí en la tierra, ¿ok? Pero el momento del plan de redención comienza a ejecutarse en acción con la caída del hombre. Pero el plan de redención manifestado fue con la creación del hombre. Con la creación del hombre comienza la obra redentora de Dios, no por el hombre que no había caído, sino por el juicio que estaba metido el Padre Celestial ante todos los mundos no caídos. Entonces, el hecho de crear al hombre se puede decir que da inicio a lo que conocemos el plan de redención, de redimir a los mundos que estaban en jaque. Pero el plan de redención de que la muerte, por eso que dice el servicio de sacrificios, se cumplió cuando Cristo muere, porque el plan de sacrificar el cordero para redimir al hombre se da cuando el hombre cae. Pero los 4000 años del jaque que estaba entre Cristo y Satanás estaba desde que Dios formó el planeta Tierra. ¿Me entiende? Esos 6000 años de lucha entre Cristo y Satanás, o esos antes y después, depende de qué evento estemos ubicando. Si es para redimir al hombre de su pecado, desde la caída. Si es desde la creación, los 6000 años desde que se forma el hombre. Pero yo sé que ya, vea, aporto esto nada más y para terminar, porque sé que el tiempo me apremió. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Quién fue el primero en estar en juicio? Fue el Padre, fue el Creador, fue Dios. Desde que Satanás se revela, el que ha estado sentado en el banco de los acusados, quien estaba era el Padre. La hora del juicio, de que toca a Dios ahora juzgar al hombre, de mostrar su inocencia, de revelar, comienza con el juicio investigador, pero eso ya para el hombre. Pero delante de las cortes celestiales, lo que estaba en juego, aunque no había caído el hombre, aunque no había sido formado, era el trono de Dios que estaba siendo en jaque. Pero ya Cristo venció, pero las primicias, los resucitados, los 144,000 son sus testigos de demostrar su inocencia. Pero cerro ahí, oremos porque tiempo se me fue. Aquí podemos hablar muchos temas y Para mí, damos hermano, muchas evidencias, pero para mí desde que Adán pecó, porque no hay registro como desde que cuántos años. eso sería poner fecha. Sí, sí, es que. Pero Bueno, sí, de lo que yo estoy diciendo. vamos a orar. Sí. Oremos. Les invito, mis hermanos, que nos pongamos de rodillas para orar. Está bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. La intención mía, Señor, es despertar a cada uno a su propia investigación, Señor. Porque, Padre, tú me has dado luz y tengo que compartirla. Señor, hay muchas cosas que quizás no vamos a estar de acuerdo, pero, Padre, si tu palabra lo dice, si la sierva del Señor lo confirma, Padre, yo lo creo, igual que el pastor y todo lo que estamos acá. Aquí solamente se trata, Señor, de lo que dice tu palabra. Unir un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, reglón tras reglón, para poder comprender, Señor, la realidad de nuestra vida. Ahora, ayúdanos a prepararnos, Señor, porque ni siquiera podemos ver tal vez el jubileo, tal vez no vamos a ver ni las plagas, ni ley dominical, pero la obra más importante es la obra de intercesión que tú estás haciendo. Nosotros estamos viviendo
en la sexta fiesta, el día de la expiación, a punto de entrar al sexto milenio, Señor. Danos la victoria, Padre, sobre nuestro día a día. Ayúdanos a encomendarnos a ti, porque ¿de qué sirve que yo hablara lenguas angelicales, que tuviera don de profecía, Señor, y no tengo mi vida a cuentas contigo? Muchos van a conocer el cielo por medio de instrumentos que no alcanzaron salvación, Señor, y yo no quiero ser uno de ellos. Ayúdanos a que tu palabra sea viva en nosotros. Dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego también por los alimentos que se van a consumir, que tu Santo Espíritu, Señor, se regocije con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y abro la mesa redonda, si en algún momento queremos compartir acá una mesa redonda sobre este tema más abiertamente. Sociedad Joven, lo invitamos. Muchas gracias, hermanitos de Zoom. Venimos, hermanos, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, hermano, para que se vuelvan a conectar. Hermano John, saludos, bendiciones, hermano John. Que Dios le guarde. A las 10 estamos de nuevo. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.